traumatología, o sea, la parte de traumatología ocular es bastante amplia. Es bastante amplia porque son muy frecuentes los traumatismos oculares, desde muy sencillos que para otro tipo de tejido fuese insignificante, pero para el globo ocular, para las estructuras que componen el globo ocular y que ya hemos estudiado fundamentalmente, las estructuras más externas que guardan relación primeramente con los traumatismos, como son los anexos oculares, que recuerden que en una de las primeras actividades de la asignatura habíamos estado conversando, habíamos estado hablando e insistiendo sobre las principales funciones de cada uno de los medios refringentes, de los anexos del globo ocular. Habíamos hablado, por ejemplo, de los párpados, de la importancia que tienen los párpados, de las funciones que cumplen los párpados a la hora de proteger el globo ocular ante un agente extraño que pudiera ponerse en contacto con el mismo y provocar un daño, fundamentalmente en la conjuntiva, en la córnea, que son las primeras estructuras del globo ocular con las que un cuerpo extraño puede ponerse en contacto. Desde una pequeña partícula de polvo que se aloje en la córnea, o sea, en la primera capa de la córnea, que es el epitelio corneal, a todos nos ha caído una partícula de polvo, un pequeño granito de arena cuando vamos a la playa, y sabemos lo molesto, lo complicado que es tener una partícula tan pequeña como un grano de arena en el ojo y las grandes molestias que dan, sobre todo cuando está alojado en la superficie corneal. Recuerden que habíamos dicho que la córnea era una estructura que carecía de vasos sanguíneos, pero por lo contrario estaba muy ricamente inervada por un número importante de terminaciones nerviosas. De ahí que cualquier situación onoxa que involucre la córnea es excesivamente dolorosa, ¿vale? En cuanto a la esclera, no es tan complicado porque primero, por delante de la esclera está la conjuntiva, y si cayese un cuerpo extraño directamente sobre esa zona, pues va a alojarse en la conjuntiva primeramente. Ahora, estos son cuerpos extraños pequeños que no tienen una punta afilada. Cuando sobre el globo ocular ejerce su acción un objeto con filo, pues las consecuencias son completamente distintas y estaríamos entonces en presencia de un traumatismo abierto, ya sea de párpados o de globo ocular. Los traumatismos abiertos, cuando interesan los párpados, hay que tener presente si son heridas horizontales o heridas verticales. Dentro de un momentito vamos a hablar de eso. Y cuando es en el globo ocular directamente, pues es importante clasificarlas si son heridas penetrantes o heridas perforantes, que en breve vamos a saber también cuáles son las heridas penetrantes y cuáles las perforantes, ¿vale? Ahora, ¿qué cosa es un trauma contuso? No es más que una afección traumática de cualquier naturaleza que involucre de manera aislada o concomitante con otras estructuras, tanto oculares como del macizo facial, ¿vale? Ahora, da síntomas de sensación de cuerpo extraño, de lagrimeo, como ya hemos hablado, de fotofobia, de dolor y de visión borrosa. Los signos, bueno, pues un defecto epitelial que se puede presentar por la acción directa del cuerpo extraño, o sea, el cuerpo extraño cae y produce un defecto epitelial. El epitelio, recuerden que es la primera capa de la córnea, pero también podemos ocasionarnos nosotros mismos el defecto epitelial al frotarnos el párpado sobre la superficie ocular, y eso, en lugar de hacer salir el cuerpo extraño de la superficie ocular, lo que lo va a desplazar más ampliamente por la superficie ocular y va a ocasionar la pérdida del epitelio corneal. Aquí tenemos, por ejemplo, algunos de los ejemplos de traumatismos oculares, o sea, lo que puede ocasionar un traumatismo ocular. Un ifema, que no es más que la colección de sangre en la cámara anterior, o sea, se sustituye el humor acuoso por sangre. Recuerden que en la cámara anterior lo que hay es humor acuoso. Cuando se produce un traumatismo que rompe algún vaso sanguíneo del iris o los que llegan a la cámara anterior, pues se rompe y produce
produce esa colección hemática en la cámara arterial. También están las hemorragias subconjuntivales, que no es más que un vasito de la conjuntiva que se rompe y como no tiene para dónde salir, pues se desplaza por debajo de la conjuntiva y por encima de la esclera, o sea, entre la esclera y la conjuntiva, y produce una hemorragia subconjuntiva. Y bueno, también están los desprendimientos de retina, que ya habíamos hablado en la conferencia pasada, que se pueden ocasionar también secundarios a traumatismos. ¿Cuál es la conducta? Bueno, pues la hemorragia subconjuntival puede ser tratada por cualquier profesional de la salud en el área de salud, puesto que la misma se reabsorbe de forma espontánea en un plazo aproximadamente de entre 7 y 14 días, o sea, entre 1 y 2 semanas. La conducta en casos debe ser remitirse al cuerpo de guardia de oftalmología, o sea, cuando es otra cosa, otro tipo de traumatismo que no sea una hemorragia subconjuntival. Las quemaduras corneales no las vamos a ver. Ustedes van a leerse algo de las quemaduras corneales, pero bueno, no es importante, o sea, es importante, pero no para ustedes como estudiantes de medicina. Se las pongo ahí para que conozcan, simple y llanamente, saber, esto sí tienen que saberlo, que las quemaduras corneales, por ejemplo, pueden ser por ácidos, por álcalis, por las radiaciones ultravioletas, por radiaciones ionizantes o por los rayos X, o sea, por las radiaciones ultravioletas procedentes de la luz solar, ¿vale? Pueden provocar una quemadura corneal. Ahora, de las sustancias químicas, ácidos o álcalis, son mucho más peligrosas las producidas por álcalis que las producidas por ácido, ¿vale? Repito, de quemadura es importante que sepan que pueden producirse por ácidos, por álcalis, por radiaciones ultravioletas, por radiaciones ionizantes y por rayos X utilizados en la medicina para diagnosticar cualquier enfermedad. Las heridas de párpados. Importante que sepan de heridas de párpado que pueden ser horizontales o verticales. Las horizontales pueden ser suturadas por cualquier profesional de la salud siempre y cuando sea competente para dar unos puntos de sutura y tengamos los recursos necesarios para ellos. Cuando la herida de párpado es vertical, hay dos cosas que tenemos que ver. Número uno, si tiene cortado, o sea, si se seccionó por completo el espesor del párpado y si interesa las vías lagrimales. Si interesa la vía lagrimal, es obligatorio remitirlo a un servicio de oftalmología, porque hay que garantizar la permeabilidad de esa vía lagrimal a la hora de suturar esa herida. Cuando es completa el espesor del párpado, se debe suturar primero lo que es el borde libre del párpado. Por ejemplo, aquí voy a poner esta imagen, la voy a ampliar. Fíjense que esto es una herida que interesó el borde libre del párpado, ¿vale? Hacia abajo. El primer punto hay que darlo a nivel del borde libre del párpado, o sea, unir los dos puntos, las dos extremidades que se han seccionado del párpado de forma lo más pareja posible. Por lo tanto, el primer punto hay que darlo aquí y lograr que no quede así, o sea, montada, superpuesta, un borde en relación al otro, ¿vale? Sino tienen que quedar a un mismo nivel y a partir de ahí dar el resto de los puntos de sutura. Heridas de globo abierto y globo cerrado. Bueno, de aquí saber cuándo una herida es penetrante y cuándo una herida es perforante. Una herida es penetrante, es algo que penetra a una estructura, pero no sale, ¿vale? Es decir, tiene puerta de entrada, pero no de salida. Por ejemplo, este es el globo ocular y esto que es una espina, por ejemplo, o un cuchillo, entra al globo ocular y se queda ahí. Esto es una herida penetrante. Tiene puerta de entrada, pero no tiene puerta de salida, ¿vale? Ahora, una herida perforante de globo ocular es una herida que tiene puerta o que ocasiona puerta de entrada y puerta de salida, ¿vale? Por ejemplo, sería esto, una herida que entra
por una zona y sale por la otra. O sea, de esta forma, así. Atraviesa por completo el globo ocular. Tiene puerta de entrada y puerta de salida. Eso es una herida perforante. La sospecha de cuerpo extraño intraocular. Hay que tener en cuenta que hay que hacer examen con lámpara de hendidura, número 1, para tratar de localizar el cuerpo extraño. Número 2, hay que hacer una ecografía ocular para demostrar que el cuerpo extraño está alojado dentro del globo ocular y determinar, por supuesto, también la localización exacta. O sea, no es lo mismo un cuerpo extraño que se haya quedado en el espesor de la córnea, en la cámara anterior o en la cara anterior del cristalino, o sea, haya impactado el cristalino y se quede aquí, como por ejemplo, aquí en la primera imagen vemos, un cuerpo extraño que está en córnea, ¿vale? Ese se extrae fácilmente en el cuerpo de guardia con los materiales necesarios. Este otro cuerpo extraño está alojado en el cristalino. Se fijan aquí, es un cuerpo extraño metálico que ocasionó una herida de córnea aquí y se alojó al cristalino, se alojó en el cristalino. Este paciente hay que llevarlo a un salón, a un quirófano, para poder extraerle el cuerpo extraño. Y esta otra imagen es una ecografía ocular que demuestra un cuerpo extraño en el humor vítreo. O sea, ese cuerpo extraño entró por córnea, atravesó supuestamente iris, todo el cristalino y se alojó en el humor vítreo. Afortunadamente no llegó a la retina y no ocasionó un desprendimiento de retina, que es otra de las causas de desprendimientos de retina. Y esta última imagen es una imagen por resonancia magnética que demuestra también la presencia de un cuerpo extraño metálico dentro del globo ocular. Ahí donde está la flecha, al lado del cristalino, justamente al lado del cristalino, está el cuerpo extraño. ¿Vale? En todos estos casos, por supuesto, son pacientes que se han visto en una unidad hospitalaria en un servicio de oftalmología. Doutor, Las hemorragias oculares, sí. A terceira imagem vai ser perfurante? ¿Cómo? A terceira imagem vai ser perfurante? No, la tercera imagen, la busco aquí. La tercera imagen provocó. Não, doutor, a outra. Ah, la de la ecografía. Isso. No, esta imagen, o sea, este es un paciente que entró por córnea, el cuerpo extraño, pasó el cristalino y se quedó alojado en el humor vítreo. O sea, ese cuerpo extraño no salió del globo ocular, por lo tanto, no dejó puerta de salida. Por lo tanto, esto es una herida perforante. Penetró el globo ocular, pero no lo perforó, ¿vale? Ahora, tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de las heridas perforantes o penetrantes, si nos estamos refiriendo a una herida de córnea o a una herida de globo ocular. Puede ser que una herida de córnea sea perforante para la córnea, pero no para el globo ocular, ¿vale? Si es una herida, si es un cuerpo extraño que atravesó todo el espesor de la córnea, por ejemplo, esta segunda imagen que hay aquí, es un cuerpo extraño que está alojado en el cristalino. Esta es la herida que ocasionó en la córnea. Perforó la córnea porque entró, atravesó por completo la córnea, la cámara anterior y se alojó en el cristalino. Es una herida perforante de córnea, pero no ha salido del globo ocular, por lo tanto no tiene puerta de salida. Por lo tanto, del globo ocular no es una herida perforante, sería una herida penetrante, porque el cuerpo extraño abrió una puerta de entrada en globo ocular y se quedó alojado en el mismo, o sea, no ha salido. De globo ocular es penetrante. Si estamos hablando de córnea, sería perforante, ¿vale? Obrigado, doutor.
Entonces, este cuadrito que le tengo aquí, que es la terminología del trauma ocular según Birmingham. Birmingham es un oftalmólogo inglés que se dedicó a estudiar el traumatismo ocular y decidió dar una clasificación de las diferentes terminologías utilizadas en traumatología ocular. Por ejemplo, aquí está lo que es pared ocular, lo que es trauma ocular cerrado, trauma ocular abierto, contusión, ruptura, laceración, lesión penetrante, lesión perforante, cuerpo extraño y lesiones mixtas. Este cuadrito, por favor, se lo deben aprender muy bien, ¿vale? Bueno, chicos, pues esto es lo que traíamos de traumatismo ocular, ¿vale? Entonces, nos veríamos la próxima semana para dar la última actividad, que es alteración de la posición de los globos oculares. Yo ahora les dejo a Tamires el PowerPoint en su correo para que se los haga llegar a los demás. Y bueno, pues nada, nos estaríamos viendo la próxima semana, ¿ok? Gracias, doctor. Hasta luego, gracias por asistir y que pasen buena tarde.